¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. Hoy vamos a desarrollar una especialidad muy importante que ha tenido mucho auge en los últimos 10 años, diría yo, y que tiene que ver con patologías o con situaciones normales para mejorar una función como el habla. Para eso vamos a tocar el tema con la licenciada en fonoaudiología, la licenciada Soledad Ochoa. Sole, muchas gracias por venir y por acompañarnos para tratar de que la gente pueda entender esto de la fonoaudiología, en qué situaciones se utiliza y podamos transmitir conceptos claros a la gente. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Sí, en realidad la fonoaudiología es un área que en los últimos años ha empezado a tener auge e importancia dentro del marco de la salud, que es en el área donde mayormente nos desarrollamos, aunque nos relacionamos con otra disciplina como es la educación. Pero la fonoaudiología siempre se lo relacionó con la audición y el habla, pero va mucho más allá que esas áreas. Va con la parte del lenguaje, va parte con el desarrollo de cada persona neurológico, la deglución y la voz. Son diferentes áreas que podemos abarcar. Sí, es así, y la gente tiene que entender que uno dice, bueno, fonoaudiología tiene que ver solamente con la voz. Y como dice acá la licenciada, es un espectro mucho más amplio que abarca, y no abarca solamente patologías, sino que en situaciones normales para distintas profesiones, por ejemplo, pueden necesitar el asesoramiento o la ayuda o el trabajo con un fonoaudiólogo. Más o menos así puede ser la cosa, sí, ¿verdad? También la fonoaudiología, lo que respecta a lo que es la voz y el buen uso de la voz, trabaja con lo que es la reeducación vocal o el buen uso de la voz, como puede ser en docentes, cantantes o actores. O locutores también, seguramente. O locutores, exactamente. Bien, perfecto. También, así como están estas situaciones de trabajo, situaciones normales, que no hay una patología, digamos, de por medio y que uno necesita reeducar o encaminar, digamos, optimizando el tema de la voz, hay situaciones patológicas que necesitan del asesoramiento o la rehabilitación fonoaudiológica. Me gustaría saber, en tu consultorio, en tu práctica habitual, cuáles son las situaciones patológicas que más necesitan o que más frecuentemente llegan a tu consultorio para esta rehabilitación fonoaudiológica o para el trabajo con la parte fonoaudiológica. Dentro de mi área en la que actualmente me desarrollo, que es sobre todo la parte del trabajo de la fonoaudiología en la discapacidad o en pacientes con un trastorno neurológico o secuela de alguna patología, tenemos dos partes. En lo que es niños, las primeras consultas generalmente vienen porque el chico no habla a una determinada edad, que generalmente es cuando a los 3 años o más los papás vienen con la duda, ¿por qué mi hijo no habla? Entonces a partir de allí se empieza todo una evaluación y un trabajo interdisciplinario con el neurólogo, el pediatra y también otros fonoaudiólogos que ven la parte auditiva para ver cuál es la causa de ese retraso. Generalmente ese retraso en el habla dentro de las patologías, en tu experiencia, ¿cuáles son las patologías que más frecuentemente pueden potencialmente causar este retraso en el habla en un niño? Descartando lo que es la parte auditiva, que ya desde el comienzo y una gran campaña que se está haciendo en esta área, donde se detectan los problemas auditivos desde el nacimiento o se hace un seguimiento desde allí, la mayoría son por trastornos en el desarrollo del niño. Un chico que su desarrollo neurológico es más lento que los demás, entonces el lenguaje no aparece en el tiempo determinado, que sería ya entre los 2 años, 2 años y medio. ¿Y esas alteraciones, como me decís, neurológicas, ya se producen en la panza de la mamá? Esto ya viene, puede ser como todo, múltiples causas, puede ser por razones prenatales o postnatales. También en la rehabilitación fonoaudiológica, pacientes post-accidente cerebrovascular que quedan con determinado deterioro, ustedes también intervienen en esta situación de reeducar o rehabilitar, ¿verdad? Exactamente. Luego de accidentes, la mayoría de los pacientes recurren a la fonoaudiología, sobre todo los que han tenido una traqueostomía o que han sido entubados
o que hayan tenido una lesión en alguna parte del cerebro que le afectó el habla. Entonces ahí abordamos, dependiendo de la patología, pueden ser problemas de la voz, que el paciente sale luego de una intubación con una baja tonicidad de cuerdas y necesita rehabilitar la fuerza laringea y la respiración, o un paciente que ha quedado con una alteración en lo que es la deglución, que también en estos últimos años se le ha hecho mucha importancia el trabajo interdisciplinario con la fonoaudiología, y también con los que tienen patologías ya del lenguaje que han quedado como secuela de estos accidentes o claro. ACV, que es lo que Y claro, y dentro de esto seguimos con lo mismo. Yo quiero que la gente entienda, habla de fonoaudiología, el tema de la voz, pero el tema de la voz tiene que ver con otras cosas, más allá de todo esto que vos explicabas, con la cuestión postural, con la cuestión respiratoria, con toda una serie de cuestiones que marcan la calidad de voz de un individuo. Exactamente. La voz no es solamente el poder hablar, sino que mediante la voz nosotros transmitimos el lenguaje, podemos comunicarnos con otras personas y uno se relaciona con los demás mediante la voz. La mayoría de las patologías que se producen luego de las intubaciones producen una lesión en la cuerda vocal que hace que esa cuerda no vibre normalmente. Y para que vibre en una manera normal necesita de un flujo de aire, es decir, que salga el aire de forma fluida y correcta para producir la voz. Pero no es solamente eso, necesitamos de un control postural, de un control también de uno mental, del reconocimiento de la voz de uno para poder transmitir lo que tiene, y es por eso que también necesitamos trabajar con otras áreas, porque la voz es, como es fuente también de la respiración, necesitamos trabajar con un kinesiólogo, por ejemplo, para poder darle un óptimo rendimiento en lo que es la parte respiratoria. Aparte de esto, dentro de la rehabilitación, por ejemplo, cuando ustedes trabajan en la rehabilitación, hacen leer a una persona y después interpretar lo que leen, eso en el mismo momento es un trabajo que se hace en forma dinámica. Eso también es parte del desarrollo o cómo ustedes valoran el trabajo de rehabilitación, o sea, ir leyendo y después hacer la interpretación de lo que va leyendo. Eso también es parte de la rehabilitación, eso es un rol también importante que ustedes valoran. Exactamente, cuando se hace este tipo de actividad, pongámosle al que el paciente tiene que leer, no es lo mismo hacer una lectura a exponerlo luego. Uno puede leer y controlar el aire y solamente leer, y otra cosa es decirlo luego. Cuando uno lo explica con sus propias palabras, que es lo que le pedimos al paciente, se ven dos cosas. Primero, si la persona comprendió lo que está leyendo, vemos la secuencia, si lo que está contando está en forma ordenada, tal cual se dice en el texto, y también se ve otros puntos muy importantes del lenguaje, que es la secuencia del texto, si recuerda detalles, que juega el tema, lo que es memoria, el buscar información, el proceso de la información, y también el tema de la voz, porque ahí el paciente va a controlar el aire de diferente manera que lo controló mientras lo estaba leyendo. Bien. Recién hablábamos de los niños. En el caso de los adultos, la causa más frecuente de llegada a un consultorio para una consulta fonoaudiológica, ¿cuáles son las causas? Estadísticamente, dentro de lo que sería mi experiencia y lo que últimamente son las últimas consultas, son por traumatismo encefalocraneales y post-ACV, accidentes cerebrovasculares. Bien, o sea, cuando hablas de traumatismo, accidentes de moto o caídas o accidentes de cualquier tipo, que donde el cerebro ha sufrido un impacto importante y después hay que recomenzar todo, o sea que a eso te referís. Exactamente. Luego de un accidente de tránsito, luego de algún accidente donde el cerebro tuvo alguna cierta... Perfecto. Vamos a ir ahora entonces a la primera pausa y después continuamos con el programa.
Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Doctor Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Doctor Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, continuamos con el programa, seguimos con la licenciada Soledad Ochoa. Sole, te quiero preguntar aquí, siguiendo con el tema de los adultos, dentro de toda la cuestión traumatológica, post-ACV, la cuestión de glutoria juega un rol fundamental y seguramente ahí dentro de la rehabilitación o el trabajo que ustedes hacen, digamos, trabajan muy intensamente en recuperar eso, ¿verdad? Exactamente. Como había dicho anteriormente, la deglución hace muchos años no era considerada como parte importante de la terapia de la fonoaudiología. En los últimos años se ha hecho mucho hincapié en esto, ya que la deglución es algo importante, no solo en el niño, también en el adulto. Sobre todo en el adulto que ha tenido una larga vida con una ingesta vía oral, que a veces después de una ACV, después de un traumatismo o de alguna enfermedad degenerativa, Parkinson, Alzheimer o demás, esta función empieza a debilitarse. Entonces, para la fonoaudiología, en el área de la recuperación de la deglución, es importante trabajar, ya que le brindamos al paciente calidad de vida. Claro. Calidad de vida. ¿Por qué este punto? Porque intentamos recuperar toda la función deglutoria, ya que muchas veces después que se colocan sondas o botón gástrico, ya la función de la ingesta de alimentos comienza a ser diferente. Y para el paciente comienza a ser diferente también su relación con los demás y su relación hacia la comida. Con la cuestión de glutoria o la cuestión de glutoria, ¿tiene alguna incidencia en la cuestión foniátrica, en la cuestión del habla o en la recuperación del habla, o es solamente la cuestión de glutoria? Como todos los sistemas, está todo correlacionado. Digamos, la mayoría de las personas que tienen una patología de glutorio, un trastorno de glutorio, suelen tener un problema de voz, porque hay una relación directa entre la parte respiratoria y la parte de la función de la laringe. Entonces son pacientes que durante su vocalización necesitan tragar saliva y no pueden coordinar o no tienen el suficiente aire para poder decir una oración completa, entonces juega una relación directa. Bien, esta cuestión de alteraciones en el tema del habla, en cualquier etapa de la vida puede ocurrir, independientemente por distintas patologías, pero en cualquier etapa de la vida esto puede estar presente y ahí ustedes entran a trabajar. Exactamente. Se dice habla sobre todo cuando se altera la producción de la palabra en forma de decir cómo se articula, cómo se pronuncian los sonidos o si se dicen las palabras. Pero va relacionado al lenguaje, que son dos puntos que se deben diferenciar. Una cosa es el habla por sí sola, donde puedo tener un problema para pronunciar algunos sonidos o para poder articular la combinación de sonidos. Pero necesitamos tener el lenguaje también, que el lenguaje ya es un sentido más funcional, es decir, cómo utilizo esa palabra correctamente en diferentes contextos. Bien, con respecto a la cuestión del habla, volvemos a los niños, las patologías neurológicas más frecuentes que ustedes ven como origen o trastornos de la cuestión del habla y todo eso en los niños, ¿cuál es la frecuencia o las patologías más frecuentes, digamos? En este momento hay una variedad de patologías y síndromes que tienen alguna consecuencia dentro del lenguaje, como hay patologías que solamente son puras con problemas de lenguaje. La mayoría de lo que se puede ver son chicos con trastornos en el desarrollo o chicos con un trastorno general del desarrollo o autismo, las llamadas parálisis cerebrales o chicos con déficits sensoriales auditivos que llevan a un trastorno en el habla.
Y en el caso de los chicos de la juventud, con todo este, deterioro de la cuestión educativa y de la forma de vida, me imagino que deben ver mucho en cuanto a todo esto del tema del habla, el tema de la atención, con esto de los males de dormir o poco, las situaciones con toda la cuestión tecnológica, el descanso inadecuado, la falta de atención y todas estas cosas que hacen que se pierda un poco, por ejemplo, en el colegio, en el rendimiento escolar, toda la cuestión de atención y todo esto que vos decías, la cuestión interpretativa de lo que uno lee o lo que tiene que hacer como actividad escolar. ¿Están viendo la influencia de todo eso? ¿Te llega al consultorio? No te llega. En realidad, lo que es consultorio, en realidad no, pero sí en lo que es las asesorías, porque trabajamos indirectamente con la parte de educación y las integraciones escolares. Pero en el diario vivir se ven, sobre todo en los chicos que están terminando lo que sería primaria y el ingreso a lo que es la etapa secundaria, una gran falta de lo que es comprensión del lenguaje. ¿Y eso ustedes a qué le atribuyen? En mi parecer, a mucho lo que es esto de la experiencia lingüística. El chico necesita desde muy pequeño estar expuesto a lo que es lo lingüístico, al conocer los objetos, a leer, al interpretar, al enriquecer el vocabulario y hacerlo parte de su vida y hacerlo sobre todo en diferentes contextos. La lectura juega un rol fundamental, ¿verdad? La lectura juega un rol muy importante, sobre todo es muy importante en las primeras etapas del desarrollo del chico. En los primeros, cuando el chico adquiere la lectura, la lectoescritura y todo lo demás, le da mucha experiencia y le da muchos preconceptos que los psicopedagogos y los docentes lo trabajan en sus aulas y lo ayuda mucho en lo que es la parte de la comprensión y el vocabulario del chico. Perfecto. Y toda esta cuestión de la parte tecnológica, todo eso que está hoy en boga con los chicos, esta generación, con la cual, tiene pros y contras, por supuesto, y como contras en líneas generales tiene todas estas cuestiones de acostarse tarde, por supuesto que los chicos tienen clase a la mañana, menor rendimiento escolar en general, menor capacidad de atención, con lo cual todo este requerimiento que vos me estás contando, estar atento, poder leer, poder hacer actividad y poder interpretar, seguramente que todas estas cosas están disminuidas en la capacidad de estos chicos. Tal como dice usted, para algunas cosas que son importantes la tecnología, asimismo dentro de la fonoaudiología se usa elementos tecnológicos, chicos que no pueden comunicarse usan comunicadores que son sus computadoras, que son su voz, pero también juegan en contra de eso porque los chicos necesitan mayor interacción del uno al uno y desarrollar habilidades motoras y otro tipo de lo que es inteligencias múltiples para poder tener un mayor desempeño. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, continuamos ya con la última parte del programa. Estamos con la licenciada Soledad Ochoa. Muy bien, te quiero preguntar, así como complejo es toda la cuestión del habla, toda esta cuestión que tiene múltiples factores para que una función tenga, una función como en este caso el habla, salga como está programada en la vida normal, digamos, seguramente que encarar
la normalización de esta función como es el habla o la deglución implica el trabajo multidisciplinario, así seguramente. Sí, sobre todo los que hacemos la parte de las terapias neurológicas y lo que es lenguaje en sí, todo el paciente debe ser siempre abordado de una forma interdisciplinar y completo, porque no somos áreas separadas de trabajo. Los que hacemos sobre todo tratamientos neurológicos con los pacientes con alguna discapacidad, es fundamental el trabajo para obtener éxito, sobre todo en darle al paciente sobre todo una mejor calidad de vida y que ese paciente funcione dentro de la sociedad lo mejor posible. Necesitamos trabajar con los kinesiólogos, ver la parte motriz, los psicomotricistas, la estimuladora visual, psicopedagoga, los médicos mismos también para caracterizarnos al paciente y los docentes para ver ese chico incluido en la escuela o en el lugar educativo donde mejor funcione y él pueda desempeñarse, o en el adulto para darle mayores condiciones de vida, mejor calidad de vida y que pueda funcionar y ser un paciente feliz dentro de su contexto de trabajo o la familia. Perfecto. Antes de terminar, me gustaría que le contaras a la gente dónde es tu lugar de trabajo, una dirección, un teléfono de contacto, para que, bueno, seguramente a partir de esto que hemos desarrollado ahora, seguramente mucha gente va a estar interesada de contactarte. Yo trabajo en el Centro de Rehabilitación Hacer Bien, que está localizado en el barrio Lucas Rodríguez, Manzana C, Casa 12. Pueden comunicarse al 266-425-0193 por cualquier consulta. Vayan, acérquense. Tenemos un amplio equipo también trabajamos de manera multidisciplinaria, queremos interdisciplinaria para que podamos todos conectarnos y darle la mejor Y están todos calidad. ahí en el centro, ¿verdad? Ahí tenemos tenemos kinesiólogos, psicomotricistas, pileta de rehabilitación, estimuladora visual, psicólogos, maestras de apoyo, un gran equipo que tratamos de brindarle lo mejor al paciente. Bueno, te agradezco realmente mucho tu presencia para poder tocar este tema que es muy amplio, que tiene muchas aristas y que va más allá del habla. Exactamente. Así que la idea era explayarnos en esto y que usted entendiera que hay funciones en el ser humano que tienen muchos factores que tienen que estar ordenados para que esa función se desarrolle adecuadamente. Y en este caso, la cuestión del habla tiene problemas y están los especialistas para tratar esos problemas. Muchas veces no es fácil, pero la constancia y la consulta oportuna hacen que las chances de que una persona que tenga estos trastornos pueda recuperarse con más facilidad. Así que ya tiene un lugar, ya sabe dónde ir, ahí tiene un gran grupo de trabajo. Parte de lo que yo estoy diciendo ahora es el reflejo del trabajo con la licenciada, al cual estoy enormemente agradecido. Así que espero que les haya gustado el programa. Nos vemos en 7 días.